Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, buenos días a todos. Estamos acá reunidos para conversar en relación a un tema que nos tiene muy atentas a todos, que tiene que ver con los finales. En los talleres que estuvimos realizando en este último mes y medio, fuimos tomando y pensando determinadas cuestiones que les preocupaban a los estudiantes en relación a sus trayectorias, y obviamente en este momento aparece el tema de los finales como una preocupación que genera muchas preguntas. Entonces, a partir de eso, muchos y muchas de ustedes seguramente habrán completado ese formulario que enviamos la semana pasada, con preguntas que eran anónimas para que puedan sacarse la duda tal vez de algo muy simple que a veces hasta da vergüenza preguntar. Bueno, en función de todo eso, recolectamos todas las preguntas y vamos a estar en un breve video a modo de tutorial dándoles respuestas, esperemos a la mayoría de esas preguntas. Así que estamos con Lili, con Gaby, como CIPES, con Tato en representación del Centro de Estudiantes, y con Fer y con Marce en representación del equipo directivo. Así que bueno, arrancamos, Gaby y Lili, con las preguntas que tienen que ver con qué son los llamados, cuántas fechas por año nos podemos presentar a los finales, qué es esto de que hay una cantidad de veces, que hay una cantidad de personas, que hay un cupo para podernos anotar en los finales. Vamos por esas preguntas, ¿les parece? Bueno, voy a arrancar primero por la cursada, ¿sí? Tengan en cuenta, ¿sí?, que la cursada es una cosa y que el final es otra, ¿sí? A ver, la cursada tiene que estar aprobada, esa cursada es por materia, se le cae la cursada a los 2 años, ¿sí? Tienen que tratar de medir, ¿sí?, de medir los tiempos en los cuales ustedes se presentan. La aprobada, si la cursada no está aprobada, ustedes al final no se pueden presentar. Tengan en cuenta ese detalle, ¿sí? Hay materias que son promocionales, esas promocionales también tienen divisiones de parciales, generalmente son 2, tienen un recuperatorio, y también lo tienen que aprobar. La promocional es un acuerdo que se hace con cada profesor, ¿sí?, hacia adentro de sus materias, de la perspectiva. Le paso la palabra a Gaby para hablar de los finales. Sí, ahí quería agregar con respecto a la duración de la cursada. Pero primero quiero retomar algo que decía Lili. La cursada es la cursada regular que es normativa y está regulada por una norma que es la Resolución 4043 del 2009, que establece dos maneras de la cursada regular. Como bien decía Lili, que es con final y cursada regular sin final, que son las materias promocionales. La cursada regular, que va a tener un final que es obligatorio normativamente, tiene una duración de 5 años hasta que ustedes puedan rendir los exámenes. Pueden presentarse en cualquiera de las instancias durante ese periodo. Lo que decía Liliana recién tiene que ver que el programa de la materia, también por normativa, tiene una duración de 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, en un proceso de actualización constante, tenemos cada 2 años que renovar y presentar nuestro programa de la materia anual, ¿no? Esto es por un lado. Por eso es que nuestras materias, con el programa que ustedes cursaron, dura hasta 2 años. Pero luego de eso, si se extiende por X motivo, por cuestiones familiares, económicas, lo que suceda, y ustedes no pueden rendir dentro de ese periodo de 2 años, deben saber que ese programa dejó de tener vigencia y deben contactarse con cada una de sus profesoras y profesores para que le pase el programa nuevo de ese año en el que ustedes van a rendir, ¿no? O sea, a partir del 3er año. Por otro lado, la materia promocional dura solo hasta 2 años. Si ustedes no regularizan una situación académica anterior, de una acreditación de un final, de una materia que deben, y ustedes no lo resolvieron dentro del periodo de 2 años que dura su materia correlativa, su materia promocional se cae
¿sí? Y van a tener que rendir final. No quiere decir que ustedes pierden la materia. Lo que pierden es la promocionalidad y van a tener que presentar para rendirse un examen final. Listo, Pau. Dijiste una palabra, Gaby, que apareció mucho como preguntas, que es ¿qué son las correlatividades? ¿Cómo sé cuáles son mis correlatividades? ¿Dónde veo las correlatividades? Bien. Nosotros, cada una de nuestras 7 carreras tiene un diseño curricular que presenta y estructura un plan de carreras pensada en 4 años, ¿no? Y hay algo que también es reiterado y que venimos trabajando con el equipo directivo, Liliana, Paula, y también con el Centro de Estudiantes, que tiene que ver con pensar ustedes en su trayectoria, en su horizonte formativo y además el trabajo futuro docente como un proyecto de vida. ¿No? Eso nos tiene que permitir a nosotros pensar eso que está tan estructurado y que conocemos como mapa curricular, pensado casi exclusivamente en 4 años, cómo nosotros nos vamos cursando materias, si elegimos, si rendimos un final, si el otro final lo rendimos después, si rindo 2, 3, 5, 8, 10, ¿no? Porque ahí empieza a jugar, y charlábamos antes de esto, Pau, Lili, Marcelo, Fernanda y Tato, que cada uno es como un poco artífice de cómo encara esta formación docente, ¿no? Digo, que no frustre, tengamos en cuenta el contexto, tengamos en cuenta nuestras propias posibilidades, tengamos en cuenta nuestros propios horarios, cómo nos organizamos, ¿no? Esto es así, y ese plan, esa estructura, a veces, bueno, la mayoría de las veces, lo tengo que decir, un poco rígida, pero es normativa, establece que para cursar algunas materias de segundo, tercero, cuarto año, tengo que tener un final acreditado, que quiere decir con final aprobado en libro y folio, que me habilite a mí a rendir el final posterior, ¿no? Esa correlatividad está como relacionada con la posibilidad de rendir una materia que continúa a otra de otro año anterior, ¿no? Porque nuestras materias son anuales. Es un ejemplo por ahí para ponerlo físicamente, es como en la secundaria, que no, si debían matemática de segundo y matemática de tercero, no podían dar la matemática de tercero primero y la de segundo después. Hay que pensar, rendirlo de la anterior, la primera, para rendir la matemática de segundo. Más o menos esa es la relación que tiene en el nivel superior. Había algunas preguntas en relación a la caída de las prácticas, de perder las prácticas por un tema de correlatividades. Hubo como muchas preguntas en ese sentido. Bien, ahí nosotros debemos hacer una aclaración como profesores del espacio de la práctica, y Fernanda como acompañante de cada uno de los profes de los espacios de la práctica, es que para poder cursar la práctica, y voy a hacer, digo, como fue Lili recién con un ejemplo concreto, para cursar el espacio de la práctica 2, tengo que tener todo primer año cursado, ¿sí? Que es decir, la cursada aprobada, ¿sí? Normativamente dice que cada uno de nosotros, cada una de las estudiantes, los estudiantes tienen que aprobar los finales hasta el mes de agosto, hasta el turno de agosto, ¿sí? Que ahora lo vamos a explicar, que es el turno de agosto, para poder continuar a partir del 1 de septiembre cursando los espacios de la práctica docente. Cuando vamos a tercero, la situación cambia. Tengo que tener todo primer año cursado y aprobado con final, segundo año con las cursadas aprobadas, y voy a agregar una, y con el espacio de la práctica 1 aprobado, ¿sí? Y segundo para cursar tercero, y todas las cursadas de segundo aprobadas, ¿sí? Digo, hasta el mes de agosto del año siguiente, que me habilite a mí, ¿sí? La aprobada, continuar con el espacio de la práctica docente. Y cuando llegamos a cuarto, el espacio de la práctica docente 4
me exige a mí, digo, estudiante Gabriel Pereira, a tener todo primer año cursado y aprobado, y todo segundo año cursado y aprobado con finales, y tercer año con todas las materias, con las cursadas aprobadas, en condiciones de acreditar o rendir final hasta agosto del año en que estoy cursando la práctica, ¿no? Si no apruebo una materia correlativa anterior, ¿por qué? Porque los espacios de la práctica docente son correlativas, ¿sí? Quiere decir que necesitan la aprobación, sí o sí, de todas las materias de los años anteriores. Así que nada, simplemente eso. Una de las preguntas que aparecía específicamente relacionada a los finales es, si una que se repitió varias veces, es si me anoto en un final y no me presento, si tengo una sanción. Bueno, no hay sanción por no presentarse, ¿no? Pero sí tengan en cuenta que hay un cupo para los llamados. Hay 25. El anotarse para saber si puedo o no puedo llegar implica que un compañero entre en la lista de espera, en el caso de la virtualidad, y en la presencialidad que no se pueda anotar directamente. Entonces, a esto me parece que lo que tenemos que apelar es a la responsabilidad académica que lleva cada uno de ustedes y de ustedes, que puedan plasmarlo en este acto. Una vez que nos anotamos, sepamos que realmente estamos restando un lugar de un compañero que por ahí sí se va a presentar. No hay sanción, claramente no hay sanción. También en este sentido preguntaban por qué había un cupo. Y lo charlábamos entre nosotros antes de arrancar, y hay como una explicación que tiene que ver con la normativa y también con una cuestión humana, ¿no? ¿Por qué hay un cupo? Y porque el día de examen son 4 horas, el instituto está abierto hasta las 10 de la noche, no le podemos pedir que siga abierto hasta que podamos rendir, pero no. Lo que sí puede pasar, que en ese día de la mesa, del final, y esto por ahí lo pueden aclarar los regentes, ¿qué pasa si el profesor se ausenta por algún motivo especial? Bueno, si quieren, vamos dando respuesta a ese tipo de situaciones. Si el profesor se ausenta, se reprograma la mesa, haciendo un acuerdo sin perjuicio de los y las estudiantes que se han presentado. Hemos implementado distintas formas. Antes de la pandemia, el último tiempo de la presencialidad, cuando estábamos todos ahí, se les solicitaba a las y los estudiantes que habían estado presentes en el final que hicieran un escrito integrador de la materia, y ese escrito lo guardábamos y el profesor lo corregía a modo de final. Dada la virtualidad y que no vamos a volver con todas las carreras ni con todos los años a la presencialidad de los finales, eso ahora no lo podemos utilizar, pero sí reprogramamos la fecha para que los estudiantes tengan la oportunidad de rendir, porque es su derecho rendir el final en los tiempos en los que han decidido y han organizado su tarea evaluativa en este caso. Perdón, ¿puedo hacer un comentario? Sí, no, retomando un poco lo que decía recién Fernanda y lo que hablaba Gabriel respecto de la trayectoria, quizás sería muy interesante y muy valioso que cada estudiante, al finalizar la cursada y al estar en momentos de tener que inscribirse a los finales, trate de organizar en cuáles se va a presentar en un llamado, en cuáles se va a presentar en otros, en cuáles va a pensar si, por ejemplo, ahora en diciembre pretende o piensa que quizás pueda esperar a febrero o marzo para rendir. Tratar de organizar ese proceso de trabajo de modo tal de que sea asumido con la seriedad que merece, ¿no? Porque es el trabajo de cierre de las materias y es un trabajo integrador donde uno da cuenta de todo lo que aprendió. Entonces, está bueno que eso sea hecho a conciencia. Incluye también lo que decía Liliana respecto de ser responsables y no inscribirnos simplemente porque llegamos primero, sino porque realmente sabemos que estamos en condiciones de rendir ese final. Y aparte de eso, bueno, también retomando lo que decía Gabriel, bueno, que esta situación que tiene que ver con las estructuras tan rígidas de las carreras, bueno, cada uno las va armando y uno puede ir planificando y reorganizando en qué momento presentarse, ¿sí? No todo ahora, no todo en el primer llamado, digo,
organizarse un plan para ser lo más efectivos y efectivas posible en ese trabajo de rendir las materias. Tenemos un desperfecto técnico. Una cuestión que no estaba como pregunta, pero cuando íbamos armando como las preguntas y ordenándonos, sobre todo para los estudiantes de primero, bueno, ¿qué es la libreta y cuál es la importancia de pedirle a los profes, ya sea presencial o virtual, el número de acta y de folio? Bien, ¿qué es la libreta? Bueno, la virtualidad nos extrajo, ¿no? de la entrega anual que se hacía de la libreta del estudiante o de la estudiante, que es el documento académico en el cual registramos la cursada, registramos nuestra condición de apto fonoaudiológico, donde registramos final por final las veces que nos presentamos y donde cada profesor y cada profesora vuelca la nota de ese encuentro de integración que hablaba recién Marcelo, que es el momento del final, ¿no? Digo, ahí les van a colocar en la libreta del estudiante un libro y un folio que da cuerpo y da entidad a ese final y queda como registro académico en un documento institucional, ¿sí? Que es el de recorrido académico de cada uno de ustedes. Por eso es fundamental, a partir desde el año pasado, el equipo de conducción estableció que cuando ustedes van a rendir final, como no tienen la posibilidad de la presencialidad y que el profesor le pase de puño y letra y le firme, preguntar cuando están rindiendo, terminan el final y saben la aprobación y la desaprobación también, que por favor le pasen el número de libro y folio en el que se registra esa nota del final. Aparte, chicos, chicas, esto es necesario ante algún reclamo que tengan que hacer ustedes. Tengan en cuenta que es la única manera de cerciorarnos si están en el acta o no. Así que siempre, ¿no ha pasado que en los finales vienen, aprueban, le decimos aprobaste, y cuando vamos a buscarlos para darle la libreta se fueron? No, quédense hasta el final, no salgan del Meet hasta que el profesor les pase el libro y el folio, ¿sí? Porque es muy importante registrarlo. Ya Feri y Marce hicieron como una referencia a que iba a haber mesas virtuales y mesas presenciales, que fue la gran preocupación de más de 100 preguntas, no sé qué porcentaje, pero el 50% iba a cómo iban a ser las mesas en esta oportunidad. Así que es la respuesta que están todos esperando, digamos. No hay problema. Bueno, en relación al tema de los finales de esta fecha de noviembre-diciembre, ustedes vieron que estamos volviendo paulatinamente a una presencialidad cuidada. Nos pareció que, dada las circunstancias de 1 año y medio, casi 2 años de alejamiento, comenzar con los finales de cuarto año, que son los que ya están cerrando su trayectoria, cerrando sus carreras, era lo más adecuado. Por eso, en el marco de esta presencialidad cuidada, decidimos que cuarto año va a tener sus finales de manera presencial y el resto, por cuestiones de cantidades, ustedes consideren que son 7 carreras, algunas carreras tienen línea A, línea B, algunos primeros años incluso tienen línea C, es una gran cantidad de gente que debería movilizarse diariamente al instituto y todavía no están dadas las mejores condiciones. Por eso decidimos, el equipo directivo ya lo informó y por supuesto ahora lo vamos a ratificar, que cuarto año sean el año que se presenta, que hace sus últimas materias, sus últimas finales acreditados presencialmente, y el resto lo harán virtualmente como veníamos desarrollándolo hasta ahora. Ahora todos, tanto en la virtualidad como en la presencialidad, deben presentar su asincrónico, porque no significa que vayan presencialmente, que vayan a abandonar totalmente la plataforma, las aulas y todo lo que es la preparación administrativa y organizativa que nos estamos dando en el campus. A través del campus también van a poder presentar su asincrónico para presentarse luego a los finales presenciales en cuarto año.
todo cuarto año, de todas las carreras, van a hacer sus finales en el instituto. Fer, mencionabas esto del asincrónico y seguramente habrán sido muchos compañeros y compañeras de primer año que preguntaban cómo era el asincrónico, cómo era el procedimiento, y esa era otra de las grandes preocupaciones. Bueno, ahí sencillito retomo algo que ya comentaron Lili, Paula y Gaby, que tiene que ver con los acuerdos que ustedes establecieron con sus profesores. A principio de año les pedimos a todos los profesores, y reforzamos con el centro de estudiantes y con ustedes también, que hicieran un primer acuerdo pedagógico, que es un acuerdo tendiente a la organización de las clases a lo largo del año y que plantea las pautas de evaluación. En ese contrato pedagógico ya se hablaba de esta instancia del asincrónico. El asincrónico es una instancia previa a la presentación a final, y en esa instancia lo que se espera es que ustedes puedan hacer un recorrido integrador de la materia, con el formato que cada profesor les defina o les solicite. Entonces la idea es que ustedes puedan integrar conocimientos, integrar contenidos, reordenar toda la materia, para llegar al momento del final de la mejor manera posible y lo más tranquilos y seguros posibles. Nosotros entendemos que el aprendizaje es un proceso, y para que no se frustren, no necesariamente, tal vez en la primera presentación que hagan, aprobarán la materia. A veces necesitamos que esas instancias de final también se conviertan en lugares de enseñanza y de aprendizaje. Pero es importante que sigan las pautas, porque estas pautas son organizadoras para que ustedes puedan avanzar con la apropiación de sus propios conocimientos y contenidos. No sé, Marcelo, si querés agregar algo más sobre el asincrónico. De entrada en el momento del final, ¿no? Es como que toda la preparación que cada estudiante puede tener de los contenidos de la materia se sintetizan ahí, y que es asincrónico, que hay que presentarlo antes del final, ¿sí? Y la pauta es que sean 72 horas antes, porque el docente tiene que poder hacer una mirada, hacer una revisión, para poder en el momento de la mesa hacer una devolución y, bueno, continuar con la evaluación. Bueno, es una instancia, como bien decía Fernanda, integradora, ¿sí? Nos permite entrar en la materia, nos permite poner un pie en el final de alguna manera. Bien, creo que de todas las preguntas quedaba una que era frente a diversos problemas que tuvieron en algunas mesas de anotarse y que después no estaban en el listado. Hablábamos de que les pedimos a los estudiantes que hagan capturas de pantalla, ¿cómo sería eso? Si nosotros les pedíamos, es raro que no aparezcan en la mesa si realizaron la inscripción a través de los formularios de Google, pero podría suceder. Entonces lo que nosotros les pedimos es que tomen como reaseguro una captura de pantalla cuando finalizan su proceso de inscripción a las materias, y que la guarden ante la posibilidad de no aparecer. También tengan en cuenta que si esa mesa superó las 25 personas inscriptas, es posible que no hayan entrado porque hayan quedado por fuera de ese cupo. Por lo tanto, van a tener que volver a incorporarse o a inscribirse para los próximos llamados. Pero ante la duda y para hacer cualquier reclamo, les pedimos que hagan una captura de pantalla, para que nosotros también, si la necesitamos, se la solicitemos. Bien, para ir terminando, no sé si alguna quiere decir algo más. Estaba Tato, que estuvimos charlando también, haciendo la producción de este video, y pensábamos en qué cuestiones estaría bueno compartir desde el centro de estudiantes con los estudiantes para pensar en estas instancias de finales. Buenas. Bueno, mi recomendación como estudiante sería que al momento de inscribirnos a las mesas de finales debemos hacerlo con responsabilidad, que no es necesario anotarnos a todas las mesas, que hay que organizar nuestros tiempos y anotarnos a conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como estudiantes sabemos de nuestras capacidades y sabemos a qué materias podemos llegar. Que no es necesario que nos anotemos a todas, que tenemos varias instancias para poder dar esos finales. Otro punto también que hay que tener en cuenta es prestar atención al momento de completar el formulario, tener anotado en qué llamado nos anotamos para rendir alguna materia,
Y por último, con algo que siempre venimos insistiendo, es prestar atención a los comunicados y a las informaciones que se socializa desde el instituto y que lo estamos replicando a través de la página del Centro de Estudiantes. Porque muchas veces pasa que nos quedamos con el encabezado y nos perdemos de informaciones importantes que lo encontramos más abajo. Nada más. Bueno, no sé si alguna quiere decir Yo algo quería más. agregar algo en relación y que se vincula con los derechos de los y las estudiantes, que es lo que mencionaba Tato, que tiene que ver con que al cierre de cada cursada, ¿sí?, y previo al momento del final, todos los docentes tenemos digamos, la responsabilidad de plantearle claramente a los y las estudiantes en qué va a consistir el final, ¿sí?, de qué manera los vamos a evaluar, cuáles son los temas que le vamos a tomar, ¿sí? Cuál es la bibliografía, cuál es el material que tienen que utilizar para poder rendir esos temas, dónde lo pueden encontrar. Bueno, hay una cantidad de información, ¿sí?, que es importante que todos los profes cerremos de manera clara para que cada estudiante tenga, digamos, la mayor cantidad de elementos para prepararse y para poder pensar en ese plan que mencionaban a la hora de organizar sus finales, ¿no? Yo quería agregar algo, Paula. Cada vez que ustedes tengan que, como por ahí un reclamo, bueno, que se inscribieron a un final y no figuran, o por una nota, y puedan enviar un mail al equipo de conducción, a preceptoría, al instituto, recuerden, ¿sí?, ser muy claros, ¿sí?, pero concisos también, ser directos. Si tienen imágenes, adjúntenlas. Y es importantísimo que pongan nombre completo, apellido, número de DNI, si tiene la matrícula, mejor el número de matrícula que figura en la libreta, quienes tienen libreta, un número de contacto, carrera, año y línea. Esto es re importante, chicos, porque si ustedes solo ponen el nombre, hay que rastrear quién es fulano. Recuerden que tenemos más de 1.400 estudiantes, entonces necesitamos que ustedes sean muy claros. Nombre, apellido, DNI, carrera, año, línea, número de contacto, siempre. Bueno, creo que pudimos dar respuesta al menos a muchas de las preguntas que estuvieron en el formulario, así que bueno, nos despedimos y nos volveremos a encontrar en los finales, en algún otro tutorial, en algún otro video, así que bueno, gracias a todos y a todas. Y nos pueden escribir, si tienen alguna duda, escriban al correo de CIPE, chicos. Sí, no, y si no, a través del campus, también, que nos ubican a través del campus. Yo solo les deseo éxitos, ¿sí? Prepárense, nosotros y nosotras confiamos en ustedes y a alguien les tenemos que dejar nuestro lugar. Así que a prepararse, a estudiar mucho, que acá nosotros estamos preparándole el espacio para que ustedes vengan y lo tomen dentro de poco. Espero que sea dentro de poco. Gracias. Chao, que estén bien.